Evangelio según San Juan, capítulo 9, y vamos a tener la lectura desde los versos 35 hasta el 38. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 35 hasta el 38. Y nos dice así la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hasta aquí la palabra del Señor, pasaje corto, aunque todo el capítulo es largo, y lo bueno sería poderlo leer todo, y que todos tengan la curiosidad de leerlo, para que vea a quién se está refiriendo. En el desarrollo de estos 3 versículos, estamos viendo el creer para ver. Aunque este hombre no pidió el milagro a Jesús, si leen todos los versículos anteriores de este capítulo 9, ustedes van a contemplar allí que él no pide a Jesús el milagro, para nada. Él está solo allí pidiendo la limosna porque no podía hacer otra cosa. Se habla de un hombre que había nacido pobre y fue pobre durante muchos años. Pero un día, como se suele decir, la fortuna golpeó su vida y recibió una herencia importante, una herencia que le hizo vivir más cómodamente. Pero él no estaba cómodo en sí, porque él conocía las necesidades de todos los que le rodeaban en su pueblo. Y una tarde él salía de su casa a dar un paseo por el pueblo, pero él seguía pensando cómo invertir para el bien de los demás, porque siempre había sido él así. Él daba de lo que tenía y compartía lo que tenía en su pobreza, y más ahora en su riqueza. Y vio allí en la puerta de una iglesia, como pasaba también en la antigüedad, en las sinagogas, en los templos, o en el templo. En las sinagogas había muchos templos, había uno solo, como las personas no pudientes, los mendigos, los ciegos, los paralíticos, se ponían allí en un costadito a pedir, y este hombre vio a ese hombre pobre, todo harapiento, sucio, y estaba pidiendo algo para comer. Y él saca de su bolsillo una chequera y firma, y pone su firma allí y le pone una cantidad. Se lo entregó, dice: con esto usted va al banco y va a poder vivir un tiempo tranquilo. Le dice: muchas gracias. Y así pasó un día y 2, y a los 2 días otra vez coincide este hombre rico con ese hombre pobre. Y le dice: pero hombre, lo que le entregué era para que usted no estuviese aquí en la calle pasando frío, ni mendigando, sino para que comiese y viviese un poco holgado. Sí, le dice, y yo se lo agradezco en el alma. ¿No fue usted al banco? Dice: sí, fui al banco. Pero cuando yo vi que en el banco había muchas personas encorbatadas, bien vestidas, con una opulencia tremenda, y viéndome a mí con harapos, sucio y un mendigo, me dio vergüenza y no entré. Entonces él le dice: pero no sabía si aún entrando así me iban a pagar. Entonces él le dice: ¿dónde está el cheque que le entregué? Aquí. Dice: ¿y está firmado? Dice: sí. Pues entonces vaya usted, que esa firma mía es reconocida, y usted va a recibir el beneficio de lo que está escrito. El hombre, la primera vez que recogió su cheque, creyó, no le dio un billete,
hubiese sido más fácil que le diese un billete, unas monedas, y no tendría que estar preocupándose, pero no se dio así, le dio un cheque. Y él se presentó en el banco, pero le dio vergüenza por su situación. Hizo un acto de fe de ir a cobrarlo, pero cuando se iba a hacer realidad, era mayor su vergüenza que su necesidad. Y aquí vemos la situación de un hombre que estaba en la puerta del templo pidiendo. Y allí, ¿y por qué digo en la puerta del templo? Porque luego habla del pozo de Siloé, donde él iba a tener que lavarse los ojitos, y veremos el desarrollo, y ustedes podrán después comprobarlo con tiempo, de cómo él estando allí a la puerta, Jesús pasa por allí y lo ve, y tiene misericordia de él. Y estaba limosneando, ¿por qué? Porque en aquel tiempo no existía ni seguridad social, ni beneficencia, no había quien le ayudase. Para desgracia de él, nació ciego. No tenía posibilidades de ver quién le estaba haciendo el bien que le iban a hacer. Para desgracia de él, no podía ejercer otro trabajo que no fuera mendigar. Y el que nacía cojo, y el que nacía... Bueno, lo cierto es que nació con una desgracia, el no poder ver. Y eso para él ya era normal. Desde su niñez, desde que tenía uso de razón, él caminaba a tientas y sabía moverse y limosneaba para poderse sostener. Para él ya era normal. Pero Jesús tuvo compasión de él. Y aquí es donde se desarrolla el acercamiento de Jesús hacia este ser humano con una necesidad imperiosa. Y fíjense que no está hablando en todo el capítulo acerca de la salvación de este hombre. Está hablando de la ceguera física que tenía. Pero Cristo mira mucho más allá de forma posterior. Primero lo sana, porque se levantó una discusión entre los fariseos y los discípulos de Jesús y el mismo Jesús. Mire, ¿quién pecó? ¿Este por nacer ciego o sus padres porque hicieron algo? Y siempre se buscaba un porqué a la desgracia de la razón humana. No, pues no pecó ni este ni sus padres. Solo que esto estaba en el plan de Dios para poder dar a entender al que él estaba viendo que Jesús no era un cualquiera, sino que era el Redentor de la humanidad, el Salvador de la humanidad. Y así es como se desarrolla toda esta historia hasta que llega a estos versos. Primero, ahí encontramos cómo señala su divinidad. Nadie en la historia anterior a Jesús, sí posterior a Jesús, pero anterior a Jesús, nadie había dado vista a un ciego, y menos un ciego de nacimiento. Un ciego que sus ojos no sabían lo que era la luz del día, podía notar el calor, podía notar la irradiación, pero no sabía lo que era una cosa y lo que era otra. Y ahí encontramos la señal de su divinidad. Y esto nos enseña de cómo Dios sabe de antemano los acontecimientos del ser humano. Bueno, a esto ustedes me pueden responder, y si Dios sabía de que este hombre iba a nacer ciego, ¿por qué lo permitió? Justamente lo permitió para poder abrir el corazón de aquellos que estaban allí y que formalizaban la religión oficial del pueblo judío, y a todos los que le visitaban era necesario abrirle los ojos, impactarle con algo extraordinario que no se había visto. Tocó la vista de este hombre, ¿y cómo? Fíjense, dice que él en un poco de tierra escupió, hizo barro y le untó en los ojos. Y en la antigüedad, en el pueblo judío, se creía, se mantenía incluso, que la saliva era curativa. Tenía algo extraordinario que podía obrar en la salud del ser humano.
Y entonces el hecho de Jesús escupir, hacer un amasijo de barro y decirle al hombre, ve allí al pozo de Siloé y lava tus ojos. Todo esto estaba prohibido en el día del sábado. Para el judío, el día del sábado en la actualidad miden hasta los metros y los pasos que tienen que dar el día de reposo. Nosotros estuvimos en Israel este año y coincidió con una de las fiestas importantes para el pueblo judío. Pero cuando llegó del viernes por la tarde hasta el sábado, el sabbat que le llaman ellos, las calles parecía que estaban desiertas. Y cuando ellos tienen que salir para hacer algo, cuentan los metros que tienen que caminar, cuentan la actividad que tienen que hacer, porque todo se convierte en un trabajo y ese día es sagrado, ese día no se podía hacer nada. Bueno, ahí se juntaban varias cosas. La primera de todas era que si creían que la saliva era curativa, era mágica, hacía su efecto. La segunda cosa es mandar al ciego a lavarse los ojos. Ya era un hecho de moverse, ya era un trabajo. También estaba castigado, según los judíos, porque había un movimiento, había un trabajo. La palabra lavar los ojos, en el original, lavar los ojos se escribe de una forma, tiene un sentido. Lavar la cara y el resto del cuerpo tiene otro significado diferente, se escribe de una forma diferente. Jesús sabía todos los acontecimientos que venían sobre él al actuar él de esta manera. Al hacer este milagro, iba a levantar una polvajera impresionante, iba a hacer daño a aquellos los cuales los religiosos que mantenían una ley estricta en la que el hombre estaba esclavizado y no era capaz de disfrutar de la creación de Dios. No podía. Y ahí Jesús actúa. La Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y Él quiso hacer luz e hizo luz a los ojos de aquel hombre, con la idea de abrir los ojos de todos los que estaban alrededor, de que viesen que la profecía del Salvador de la humanidad se estaba cumpliendo. Y repito, nunca en la historia se había hecho un hecho como este, dar la vista a un ciego, jamás. Y ahí mostramos la divinidad. Ceguera que para los otros rechazan. Los otros aún les costaba recibir el hecho de que aquel que había nacido ciego, que lo conocían desde la niñez, desde que nació, lo conocían perfectamente, y por el temor a la religión y a los que componían el estado sacerdotal de la religión, decían, bueno, yo tengo mis dudas si es fulano o es mengano. Estaban poniendo en duda, haciendo en poco la actividad, el hecho, el milagro de Jesús. Pero el cómo se desarrolla toda la historia es importante. Cuando decimos un pozo, nosotros entendemos que es algo redondo. Sin embargo, el pozo de Siloé era 47 metros de largo, 6 de ancho y 6 de profundidad. Cuando estuvimos, así que imagínense, eso es un pozo, es una piscina. Cuando estuvimos este año allá, me decían los hermanos de broma, dice, bueno, cuando estemos cerca del pozo de Siloé, como no hay ángeles que te metan dentro del pozo para curarte la cojera, te tiramos nosotros. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el pozo de Siloé no estaba al alcance ya. Han transcurrido tantos años, cientos de años, que el pozo de Siloé ahora está metido en un barranco. Cuando antes estaba a la altura de las personas, es decir, estaba en el mismo camino, muy cerca del templo, ahora está metido en un barranco. ¿Por qué? Porque las capas en el paso de los siglos ha ido aumentando y se ha quedado enterrado. Solo se ve un poquito de él. Le digo, mira, y encima está seco.
Solo había un cuartito de agua, una cosita así. Y ustedes querían meterme en el pozo para restablecerme la salud. No, no querían meterme, querían hacerme volar como Superman hasta el pozo. Allí sí que la sanidad, si entraba cojo, salía tetrapléjico del golpe. Allí no había sanidad para mí. Pero para este hombre, que fue a enjuagarse los ojos, solo por el hecho de acercarse, a quitarse ese barro de los ojos, porque eso tiene que estorbar, se hace la hecatombe. El hombre ve. El segundo milagro es cuando a Pablo le hacen sanidad en los ojos porque él se quedó ciego camino a Damasco. Solo en esos casos es donde demuestra el poderío y la autoridad del Señor. Pero aquí en la persona de Jesús es quien más nos interesa. Curar en sábado. Y se dice que la saliva también tenía, aparte de los poderes curativos, se utilizaba mucho en los encantamientos. Los magos, los adivinos, los agoreros usaban la saliva porque decían que eso era poderoso, era un ungüento que no se podía encontrar en otro sitio. Claro, tendría que ser la saliva de ellos, porque ellos no iban a dejar que el negocio se les viniese abajo utilizando la saliva de otros. La de ellos, ese ungüento especial es para el ritual, para curarte los ojitos. Y ustedes saben que en toda esa zona de Oriente, sea Oriente Medio, Oriente Próximo, el sol es muy fuerte. Y al haber tanta sequedad, hay mucho polvo, como tenemos aquí continuamente ya mucha calima. Entonces lo más que se dañan son los ojos. Si ustedes miran hoy día el movimiento médico mundial, cuando van a las misiones, lo más que llevan son oftalmólogos a esos sitios, a la zona subsahariana, a la zona de Palestina, porque por el problema, las úlceras corneales, las cataratas, todo lo que se forma, y estoy no hablando solo de personas mayores, de niños pequeños también. Entonces existía un gran problema, como sigue existiendo hoy ese gran problema en esas zonas desérticas. También se usaba, como dije, como un encantamiento. Ahora, importante en todo esto es que la fe de este hombre fue probada. Y si ustedes ven, el título para la prédica de hoy es creer para ver. Nosotros decimos, yo tengo que verlo para creerlo, ¿o no? Es lo más que utilizamos. Ahora démosle la vuelta al texto. Yo voy a creer para luego ver. Eso ya cuesta más y más en nuestra sociedad materialista 100%, asustada, huidiza. Dice, no, yo no puedo creer para ver. No creo en los milagros. Yo no creo que esto se vaya a producir. No creo que lo otro. No. Sin embargo, el creer para nosotros es sencillo. Es más difícil rechazar, es más difícil decir no que decir sí. Es más difícil para un ateo mantener su creencia de que Dios no existe que para nosotros mantener la creencia de que Dios sí existe. Y muchas veces el ateo cree mucho más que nosotros. Ellos se acuestan pensando en Dios y se levantan pensando en Dios. ¿Por qué? Están buscando siempre la manera de contradecirlo, la manera de no existe y de demostrar que Dios no existe como tal. Entonces, aquí vemos cómo es probada la fe de este hombre. Puesta a prueba, recibe un beneficio y él se marcha tan contento. Cuando abre sus ojitos, el Señor le dice, vete. Y él se presenta allí en su pueblo y donde tenía a la familia, y allí él le ven, y él empieza a hablar de que alguien en concreto echó barro en sus ojos con saliva y le restableció la vista. Hoy los sacerdotes y los levitas, cuando ellos escucharon esto, empezaron a pelear con el Señor Jesús, a decirle cómo en el sábado tú haces esto. Pero eso solo había sido el principio con el que el Señor trabajó.
vio la necesidad del ser humano, tuvo compasión de él. Pero ahora, acto seguido, cuando este hombre es expulsado y rechazado por los sacerdotes, no querían admitir el milagro. Tú no eres el ciego que vivía en tal sitio, tú eres otra persona que ha usurpado la identidad, te rechazamos, te echamos de aquí. Y miren, lo bonito de todo esto es que Jesús le llega a los oídos los acontecimientos en la vida de este hombre, y él no espera que este hombre le busque, sino que él sale en busca de este hombre para decirle, ¿qué pasó? Ah, pues mira, Señor, me expulsaron, no se creen lo que me hicieron. Ahora empieza el proceso de trabajar en el ser interno del hombre, en la psique, en el alma, en el espíritu. Dice, vale, ya has recibido una parte importante. Has recibido la vista física, pero ahora tienes que tener la creencia espiritual. Ahora tienes que tener la visión espiritual. ¿Para qué he venido? ¿Quién soy? ¿Qué pretendo hacer? Y eso tú lo puedas propagar a un mundo que vive en angustia, que vive en necesidad. Un testimonio vivo. Todavía sigo viendo en los grandes espectáculos de iglesias, donde no hace pocos días acabo de leer de un pastor que está comenzando una iglesia, ven a buscar tu milagro a la iglesia. ¿Por qué jugar con la salud de las personas? ¿Por qué prometer lo que no podemos hacer? Quien hace los milagros es Dios. Nosotros no tenemos capacidades, ni podemos incitar a las personas a que vengan a buscar el milagro. El mayor milagro que hoy puede recibir una persona es el encuentro personal con Jesús, indiferentemente de ser restablecido físicamente. Pero si físicamente no eres restablecido, te marchas con la tristeza en el alma de que fuiste a buscar la restauración, que tu enfermedad fuera quitada y no lo conseguiste. Ya hay una puerta cerrada, ya hay un rechazo hacia Dios. Lo que debemos hacer es predicar, enseñar, aconsejar, de buscar en Dios, el tener armonía con Él, el poder vivir en paz, el poder vivir contando con Él en este presente y en el futuro. Cuando pensamos que muerto el perro se acaba la rabia, estamos equivocados. Cuando nos morimos pensamos que ya no hay vida después de esta vida. Y sin embargo, hay evidencias de personas que en un momento determinado de su vida han fallecido. Y no estoy hablando de la catalepsia, eso es muy diferente. Estoy hablando de un fallecimiento total, un óbito, donde el corazón deja de latir, donde ya no hay movimiento, sino rigidez cadavérica en su cuerpo, y le es permitido, como dice el libro de Proverbios, Cantar de Eclesiastés, dice acerca de la cadena de plata. Cuando la cadena de plata se rompe, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice que por un momento esa cadena, esa forma de mantenerse dentro de un cuerpo, le permite salir y ver cosas, las cuales, estando sujeto a este cuerpo físico, no le es posible. Ahí vemos la realidad. Y personas, no personas que no tengan testimonio, sino personas de un testimonio increíble, científicos mismos que hablan de vida después de esta vida. Así que muerto el perro se acaba la rabia, mentira, porque hay otros perros que siguen contagiando la rabia. Es decir, acabada esta vida, hay una vida, aunque nosotros no querramos aceptarlo, o la población no quiera aceptar, no quiera creer que después de esta vida hay otra vida. Ahí hay un sufrimiento y hay un conflicto enorme.
gran masa de los mayores ateos del mundo, marxistas, leninistas, antes de morir, clamaban, si voy mucho más allá, a alguien próximo que murió no hace muchos años, que fue presidente de Venezuela. ¿Cómo se llamaba? Hugo Chávez. En su muerte, en su estado de agonía, él decía, fíjense, él decía a sus generales, a los que le estaban rodeando, ayúdenme, estoy en el infierno, no quiero morir. Imagínense la situación de este hombre cuando traspasara el lindero entre esta vida y la vida siguiente. La angustia que hay, algo tuvo que experimentar para pedir de forma desesperada, ayúdenme, no quiero morir. Y sin embargo, Dios nos ofrece, y nosotros debemos creerlo porque hay evidencias de ellos. Ya les digo, si quieren buscarla científicamente, quizás a lo mejor van a encontrar tropiezos, pero cuando usted trata con personas que por un momento han hecho lo que se llama un viaje astral, han salido de su cuerpo y su cuerpo queda allí, en la cama del hospital o en la mesa del quirófano, erguido, sin vida alguna. Ellos cuentan y relatan. Yo les puedo decir una experiencia que tuve hace años. Y estábamos en la UCI del hospital. Había un chico enfermo del páncreas. Y el páncreas suyo apenas le quedaba un trozo, una pancreatitis terrible para morirse. Y hubo que sedarlo, dormirlo total para que el sufrimiento no fuese tanto. Y así poderlo tratar y sacarlo adelante. Lo cierto es que se le abrió, se le curó, se le durmió, y estando él en su sueño, allí dormido, sedado clínicamente, nosotros hacíamos el trabajo de virarlo, cuidarlo, asearlo, todo. Se lo teníamos que hacer todo porque él estaba sedado por completo. Y nosotros pensamos que la persona que está en esas condiciones ni siente ni padece. Y una de las veces estábamos poniéndole un catéter es una manguerita que coge la vía subclavia para pasar la medicación directamente al corazón. Y tenemos que estar estéril, no podemos tocar nada. Por atrás nos pueden tocar, pero por adelante nadie. Una vez que ya tenemos batas y guantes y mascarilla, todo estéril, nadie nos puede tocar. Y estábamos maniobrando, yo estaba ayudando a la doctora de UCI, estaba ayudándole a canalizar. Y un compañero mío me derramó por atrás una botella de betadine. ¿Saben lo que es el betadine? Y eso al principio te da frío, pero cuando se seca, amigo, te quedas pegado, no te puedes mover. Bueno, pues se me pegó toda la ropa. Le digo, hombre, no me hagas eso, mira cómo estoy. Lo cierto es que estaba 3/4 de horas con todo el betadine, toda la espalda mojada, ropa interior y todo, se me acartonó todo. Y le dije unas cuantas cosas más, y ahí quedó. Con el paso del tiempo, cuando este muchacho despertó y me dice, Carmelo, ¿te acuerdas cuando fulano de tal te echó todo el betadine por atrás, que ustedes estaban trabajando en mi cuerpo poniéndome el catéter? ¿Y cómo lo sabes tú? Ah, él te lo dijo, que me había gastado esa broma, o la doctora te lo dijo. No. Yo estaba desde arriba, estaba viéndolos a ustedes trabajar en mi cuerpo, y te vi y te oí lo que le dijiste, y me dijo esto y esto. Yo le dije a mi compañero, cuando llegó, que él entraba en el turno de tarde, le dije, oye, ¿tú dijiste esto a él? Dice, no, que va, yo ya ni me acordaba de tantas que te he hecho, yo no me acordaba de esta. Pues mira, él me dijo esto y esto. Le pregunté a la doctora, le dije, ¿tú le dijiste algo de esto? Y dice, no, Carmelo, yo no. De estos que
ni me acordaba, es que Emilio te hace tantas que ya no me acordaba de las que te hizo. Y así, entonces, quedé sorprendido, le digo, entonces te creo. Dice, no me dijo nadie nada, Carmelo. Yo, mientras ustedes estaban trabajando en mi cuerpo, yo estaba fuera de mi cuerpo, pero no me podía despegar de mi cuerpo. Es decir, hay como una cadena de plata que sujeta el alma al cuerpo. Y así estaba, y estaba observando todo desde arriba. Luego este muchacho mejoró, y ya yo me enfermé, y ya no sé qué pasó con él. Lo cierto es que hay evidencias, y yo puedo hablar no de estas, de unas cuantas que viví en 25 años casi en hospitales, viví evidencias como estas y unas cuantas más, que podría decirles a ustedes que eso potenció mi fe. Es decir, lo que yo no había visto, ellos lo vieron. Y me convencieron más que lo que la Biblia dice y lleva toda la razón del mundo. Yo he tenido conversaciones con muchísima gente y muchos han querido contradecirme, pero me da igual lo que digan para contradecirme. Lo que yo he vivido, la experiencia que yo he sentido es personal y esa no lo cambio por todo el oro del mundo. Y termino diciéndoles, el ciego fue expulsado de la sinagoga, del templo, en este caso, por mantener su integridad, por defender a Jesús. Y él no la había visto nunca, había escuchado acerca de él, pero nunca lo había visto. Y cuando arremetieron contra él, mantuvo por completo su integridad y defendió a Jesús. Miren quién me sanó, no sé. No hay evidencias, yo no las tengo. Lo sé que antes era ciego y ahora veo. Y cuando Jesús fue en busca de él, le dice, ven, sé que has tenido conflictos con los sacerdotes y con toda esta gente, ven, vamos a tratar ahora el segundo problema que tú tienes. Y empezó a tratar. Y aquí en el versículo 36 o en el 35, la segunda parte dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí lo estamos leyendo con el texto cambiado, pero si lo leyésemos en su idioma original, es tú crees, está poniendo ese pronombre personal, haciéndole énfasis, dándole ya por convencido, tú crees, pronombre, el verbo creer. Y luego aquí le añade una palabra que yo he tratado ya con los alumnos, eis, la palabra en, es como dando por hecho, ¿tú crees en el que te hizo el milagro? Dice, ¿quién es? Quiero verlo. ¿Quién es? Mire, cuando leemos desde el original e intentamos comprender la etimología, el contenido de las palabras, el orden en el que se escribe, cobra mucha más fuerza que tal como lo leemos así, a vista de pájaro. Usando bien las palabras, el mensaje de la Biblia es poderoso. Pero cuando leemos de forma somera y muy por encima, entonces no le damos la importancia. Y termino diciéndole, el ciego es sanado espiritualmente porque la respuesta a la pregunta que Dios le hace, Jesús le hace a él, dice, y él respondió, ¿quién es, Señor? Aquí no lo está tratando de Dios, sino de un Señor en cuanto a respeto, porque él todavía no sabía que él era el Señor de la vida. El dador de la vida, él no lo estaba considerando como Dios. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Y ahora Jesús se manifiesta y le dijo, pues le has visto. Ah, Señor, pero si yo era ciego. Dice, no, ahora me estás viendo. Le has visto. A este que estás viendo es el que habla contigo, él es. Y hace énfasis, yo soy el que soy. El Hijo del Hombre, y ese título solo lo puede llevar Dios. Y eso lo entendían muy bien los judíos. Y Él se manifiesta y se mueve en el idioma que este hombre entendía, en algo sencillo, que era el hablar,
en aquel tiempo, lo que es complicado para nosotros entender el sentido de las frases hoy día, y nos parece un lenguaje arcaico, viejo, difícil de comprender. Sin embargo, este hombre sin cultura apenas, sin saber leer, sin saber escribir, allí no existía braille en aquel tiempo, allí era tocar. Y como tocara más de la cuenta te llevabas la galleta, allí no había otra forma. Entonces no tenía cultura ninguna. Y allí el hombre reconoció y le dijo, creo, Señor. Ahora ese Señor es reconociéndolo como Dios. Creo, Señor, y le adoró. Y es lo que Dios espera de nosotros. Quizás Dios no ha restaurado tu salud, por lo menos la mía no ha querido restaurarla. Mi páncreas sigue funcionando a medias, mi columna, ya ustedes saben, torcida, y las 40 cosas más que pasan por mi cuerpo. Y una de las cosas que Dios trató conmigo, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, aguanta y espera en mí. Y este tiempo de espera en la enfermedad me ha hecho mirar más allá de lo que hubiese podido mirar estando sano por completo. ¿A qué nos llama Dios? A tener una relación personal con Él. A que creamos que Él en este tiempo presente quiere estar con nosotros. No quiere privarnos de nuestra libertad, eso nunca. Tampoco quiere utilar de los hilitos como si fuéramos marionetas, tampoco. Él usa nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la usa. Lo único que hace es moldearla un poquito nada más. Evitamos la grosería, evitamos las palabras vanas, los comportamientos incorrectos. Eso es lo que Él va limando y va quitando. En lo demás, yo sigo siendo Carmelo y esta es mi forma de ser, mi forma de hacer las cosas. Pero ha tenido que limarme mucho y ha tenido que tratar mucho conmigo, eso es cierto. Como que hay luz, ¿vale? Mi carácter es un carácter fuerte, de decir las cosas y no cortarme un pelo, pero Él ha ido tratando conmigo en todas estas cosas y ha cambiado mi carácter. Dios quiere también hacer lo mismo contigo. No quiere hacerte una marioneta, no quiere privarte de tu libertad, no quiere quitar tus quehaceres, no quiere quitarte el círculo de personas en el que te mueves, no. La idea de Dios es que tú estés en ese círculo, pero que tú seas luz. ¿Por qué? Porque Él quiere que el beneficio que tu ser, tú, toda tu persona ha recibido, los demás también puedan recibirlo. A ti no te costó nada, a mí no me costó nada y que no le cueste nada a la humanidad, porque el precio ya fue pagado por Jesús. Un mensaje claro a la humanidad es que Jesús quiere ser su amigo, Jesús quiere restablecer su vida, Jesús quiere llevar su agonía y su angustia, no solo en ese tiempo futuro del que se suele hablar mucho, allí en la eternidad, allí en el cielo. En este tiempo presente es cuando yo también lo necesito. Es muy duro andar solo y no tener un amigo con el que poder hablar en confianza o llorar en su hombro o contarle un problema, porque muchas veces no consiste en economía, consiste en poder vaciar, contar, sacar la angustia que nos pela por dentro. Y Él está ahí dispuesto. Ese es el amigo que ofrece la Biblia. Es el amigo que hemos encontrado y es el amigo que la humanidad necesita. No te bases en pedir solo la sanidad para tu cuerpo. Más bien pide la sanidad de tu alma, porque el cuerpo tarde o temprano se va a Zurita. Allí hay sitio para todo. Zurita no se cansa de recibir gente. Tiene la boca abierta. Todos los que quieran venir, vengan, yo los recibo. Pero el cielo no puede recibir a todos si no hay una reconciliación en la tierra. Eso ténganlo presente. Zurita recibe a cualquiera, pero el cielo no puede recibir a cualquiera si primeramente aquí abajo en la tierra no le decimos a Jesús,
aquí me tienes, Señor. Quiero ver con tus ojos, quiero ver tu luz. Y seamos capaces de decírselo a los que nos escuchan fuera. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, tiempo que pasamos ante tu presencia, tiempo que nos gozamos ante tu palabra. Y Señor, vemos cómo fuiste en busca de este hombre en 2 ocasiones. La primera para sanar su cuerpo, sus ojos. Y la segunda para ayudarlo a que espiritualmente, emocionalmente, él no se viese despreciado por la sociedad, sino se viese, Señor, satisfecho. Un encuentro personal contigo es lo que él necesitaba y fue lo que encontró. Es lo que nosotros necesitábamos y encontramos en ti. Y es lo que nuestra familia, nuestros amigos y la raza humana necesita. Y es lo que debemos llevar. Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios verdadero. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.